¿Cómo usar Energy 2D para entender conceptos básicos de la arquitectura bioclimática? Hoy veremos este programa que es bastante simple y nos sirve para hacer simulación multifísica. Permite modelar y visualizar en tiempo real los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación, además que es gratuito, de código abierto y funciona como aplicación de escritorio. En este apartado podemos descargarlo. 1. Interfaz. Reconocimiento del entorno de trabajo, herramientas y menús principales. Al iniciar el programa, en el eje X y en el eje Y veremos un metraje que corresponden a las dimensiones del fondo con el que estemos trabajando. Por defecto viene configurado en 10 por 10 metros. Además, de acuerdo a esta se generará un enmallado que nos va a servir de referencia para los dibujos. En la barra superior tenemos herramientas principales. La primera es de flecha y nos permite seleccionar y mover objetos. Las 5 siguientes dibujan elementos. Podemos hacer polígonos rectos o polígonos curvos. Por su parte, la 7 inserta partículas o generadores de partículas, además que 4 elementos dibujados por el programa, como ventiladores, heliostatos, nubes y árboles. La 8 es de las más importantes porque hace referencia a todos los sensores de medición. Podemos medir la temperatura en grados centígrados, el flujo de calor en watts sobre metros cuadrados y la velocidad de viento. La 9 inserta un gráfico de 2 variables, pero esta solo funciona cuando estemos corriendo alguna simulación. La 10 inserta bolas de energía que están configuradas con 100 grados centígrados y las 2 últimas permiten hacer el zoom in y el zoom out. Ahora veamos las secciones de la parte superior. En cuanto a File, aquí podemos abrir nuevos archivos, guardar los que estemos haciendo o importar algunos que encontremos en internet. La segunda de insertar tiene todas las que hemos explicado anteriormente, pero a esta se le añaden la de caja de texto, donde podemos escribir cualquier cosa para usarlo a modo de esquema o también meter imágenes de referencia. La siguiente pestaña modifica los elementos que tenemos dibujados en el plano de trabajo, el control Z y el control Y, copiar y pegar, y además limpiar todas las partículas, trasladar todo, escalar todo, bloquear todo, desbloquear todo o limpiar todo. Antes de pasar a la cuarta ventana, que es de vista, tenemos que realizar alguna simulación simple, ya que estas configuran qué es lo que vemos en esa simulación. Y para esto, entendamos que podemos cambiarle las propiedades al fondo y a los elementos. Empecemos con el fondo. Le damos anticlic, entramos en propiedades y veremos 5 pestañas diferentes. Estas se configuran de la siguiente manera. En la primera, de general, podemos activar o desactivar la convección que va a tener esta masa de aire de fondo, o también activar o desactivar las propiedades de radiación solar. Como les dije al inicio, por defecto viene configurado el plano de trabajo en 10 por 10 metros, pero podemos agrandar o achicar las dimensiones de esta. La siguiente de medio permite cambiarle las propiedades convectivas a nuestra masa de aire, a nuestro fondo, como su temperatura, su conductividad, calor específico, densidad, viscosidad cinemática y otros. En la siguiente pestaña podremos cambiar todo lo referente a la radiación solar, el número de rayos que se van a utilizar para la radiación solar, la velocidad de cada uno de estos, el tiempo en el que se van a disparar 24 rayos y su potencia. Por otro lado, como estamos viendo temas de radiación, es importante considerar el ángulo solar, que se puede cambiar con esta barra desplazante. La siguiente es más avanzada. Lo más importante es el valor de la gravedad con el que estemos trabajando, que podemos aumentarle los decimales para que sea más exacto, y también tenemos un contador de partículas que ahora está en 0 porque no hemos insertado ninguna. Ahora veamos tema de bordes. Podemos cambiar las propiedades del marco que está cubriendo nuestro plano de trabajo en 2 variables, la temperatura y también el flujo de calor. Esto funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, si en temperatura constante al borde derecho le pongo 50 grados centígrados, al momento de hacer la simulación veremos cómo de la parte derecha va a irradiarse esa temperatura. Lo dejamos allí para hacer el ejemplo. ¿Y qué es lo que ha cambiado con esa configuración? En primer lugar, el color y la temperatura de fondo, que ahora está en 25 grados centígrados por lo mismo que configuramos en medio. Además, que si le damos a correr simulación, se supone que todos los bordes tendrían que estar irradiando 0 grados centígrados, pero por la derecha 50.
Le damos a Run y efectivamente vemos que según el puntero de nuestro mouse, vemos 50 grados por la derecha y por todos los demás el azul, que significa 0. Para que tengamos la temperatura en tiempo real, entramos a la pestaña número 4 de la parte superior de vista, lectura de mouse, y por defecto está desactivado, pero podemos configurarlo con cualquiera de estos sensores de medición. Yo recomiendo el de temperatura. Ahora es importante que entendamos también cuáles son las propiedades de elementos. Para esto, primero vamos a cambiar las dimensiones del plano de trabajo a 10 por 10. Vamos a dibujar un cuadrado de 3 por 7 metros en el centro del plano de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Primero agarramos la herramienta de cuadrilátero, hacemos uno cualquiera, le damos clic derecho, propiedades, y veremos 6 pestañas diferentes. La primera ventana de geometría nos permite cambiar la ubicación y las dimensiones del elemento que estemos seleccionando. En cuanto a la ubicación, este trabaja con el centro, es decir, con los puntos que estoy seleccionando ahora. Si dijimos que vamos a ponerlo en el medio del plano de trabajo y el plano es de 10 por 10, se supone que los centros van a encontrarse en 5 en el eje X y 5 en el eje Y. Ahora, en cuanto a las dimensiones, el ancho es de 3 y el alto es de 7 metros. Le damos OK y este es el elemento dibujado. En la segunda pestaña podemos definir las propiedades de emisión de calor del elemento. Si la dejamos por defecto, el programa entiende que este no emite calor, porque es un muro, una ventana, una losa, etc. Si seleccionamos la segunda, esta nos va a servir para tener una temperatura constante en todo el elemento. Es ideal para definir espacios interiores, bloques de aire exterior, etc. Y la última simula calefactores, por ejemplo. Como este va a ser un muro, entre comillas, dejaremos la primera opción activada a una temperatura de 5 grados centígrados. En la tercera ventana podemos cambiar las propiedades térmicas del elemento, la conductividad térmica, el calor específico y la densidad. Estos datos los encontramos en la normativa EM 110. Por su parte, la cuarta ventana cambia las propiedades de radiación. Tenemos la absortividad, transmitividad, reflectividad y emisividad. Si vamos a modificar alguno de estos, tengamos en cuenta que la absortividad, transmitividad y reflectividad tienen que sumar 1, es decir, ahora sí cumple la regla porque estamos en 0 más 1 y te da 1, pero si aquí le ponemos 1 y ya 1 más 1 suma 2 y no cumple la norma, se supone que el programa nos tendría que lanzar un error. Exactamente. Ya por terminar, la penúltima cambia las propiedades de rebote que van a tener las partículas en relación con nuestro elemento. Si le ponemos 1, es un rebote perfecto. Es decir, si las partículas rebotan con nuestro elemento, estas no van a perder energía. Si le ponemos 0,5, van a perder la mitad de su energía, y si le ponemos 0, el rebote va a hacer que la partícula pierda toda su energía. Por último, podemos ponerle una identificación, un número a este, más que todo para tema de programación, o también ponerle un nombre, por ejemplo, prueba 1, y este nombre se va a anotar en el esquema que estemos viendo, prueba 1. Antes de correr la simulación, cambiamos la temperatura del fondo a 50 grados centígrados para que sea más vistosa. Le damos a Run y en pestaña de vistas podemos activar o desactivar el interior de los materiales sólidos, también líneas que van a unir puntos con la misma temperatura, pero esto va a hacer que el programa vaya más lento, así que lo desactivamos. Por su parte, la opción número 3 va a dibujar líneas que indican hacia dónde viaja el calor, la dirección. Todas estas apuntan hacia dentro de nuestro elemento de 20 grados, porque por teoría sabemos que la temperatura o el calor fluye del elemento más caliente al elemento más frío. Lo desactivamos. Y la cuarta opción nos sirve para ver flechas con la dirección e intensidad de flujo. La sexta muestra la velocidad del aire o fluido en cada punto. La séptima el recorrido del fluido a través del modelo. Y la última, la relación de radiación entre superficies. Podemos activar también una leyenda de colores de temperatura y el panel de control de las simulaciones, que es esta que se está viendo de color naranja. En esta podemos darle play o pausar y también añadir un gráfico, pero este gráfico solo funciona cuando añadamos algún sensor de temperatura o flujo de calor
o de velocidad de aire. Por ejemplo, añadamos el de temperatura, le damos a reiniciar simulación, le damos a Run, presionamos abrir gráfico y veremos la variable de temperatura y cómo esta cambia según pase la simulación. 2. Ejemplos predeterminados. Exploración de modelos incluidos en el software para comprender sus capacidades. Una vez que hemos entendido cómo funciona el programa, vayamos a la parte más interesante, que son los ejemplos. Estos nos permiten entender mejor los conceptos de física o los que están relacionados a la arquitectura bioclimática. Los invito a ver cada uno de estos porque son bien explicativos y esquemáticos, pero en este video veremos los más importantes. Empecemos con los ejemplos de temperatura y calor. El primer escenario que nos plantea el programa es dos elementos con las mismas características, pero con la temperatura distinta. Le damos a Run y se supone que estos tienen que llegar a un punto medio de equilibrio. Si uno está a 40 y uno está a 10, este punto de equilibrio va a ser de 25 grados centígrados, que es a lo que llega. El segundo ejemplo trata del mismo escenario, pero ahora lo que se cambia es el calor específico. Uno tiene el doble, y esto va a hacer que el punto de equilibrio ya no sea 25 grados centígrados, sino que el que tiene más calor específico va a jalar ese equilibrio hacia su lado. Y lo que vemos es que ese punto de temperatura central va a ser de 20 grados centígrados. El tercer escenario nos plantea lo mismo, pero ahora lo que cambia es la densidad. El funcionamiento es igual. Quien tiene más densidad va a jalar ese equilibrio hacia su lado de la temperatura. Y esta va a ser de 20 grados centígrados al parecer. La número 4 grafica la diferencia entre la conductividad térmica entre los materiales. El dibujo de arriba tiene baja conductividad térmica y el dibujo de abajo tiene más. Eso como lo vemos, seleccionando un elemento, le damos anticlic, propiedades térmicas y la conductividad es de 0,5. En cuanto al bloque de abajo, su conductividad térmica es de 1. Vamos a hacerlo más exagerado, vamos a ponerle 5. Le damos OK y se supone que el de abajo va a tener que transmitir el calor al otro elemento de manera más rápida. Eso ya se está viendo con las flechas que se están mostrando en la pantalla. Las de arriba son más pequeñas y las de abajo son más grandes. Pero le damos a Run y esta ya llegó al equilibrio, mientras que la de arriba sigue haciendo el equilibrio de temperatura. Ahora veamos ejemplos de conducción. En el primer ejemplo, el programa nos compara la madera, que tiene propiedades térmicas de 0,1 en cuanto a su conductividad, 1000 de calor específico y 900 de densidad, y el metal con 1 de conductividad térmica, 1000 de calor específico y 900 de densidad. Ambos están en la misma condición, 50 grados centígrados a su izquierda y 0 grados centígrados a la derecha. Le damos a Play y vemos que en el metal el calor se transfiere más rápido. El siguiente ejemplo es de conducción en cuanto a áreas. Si con una sección menor o con una sección mayor el calor se transfiere más rápido. Le damos a Run y en la sección mayor el calor ya llegó y se supone que va a llegar al equilibrio más antes. Ya llegó a los 50 grados centígrados y arriba recién está por los 47. Ahora veamos los ejemplos de convección. En cuanto a la convección natural, tenemos un elemento central con propiedades de temperatura constante de 40 grados centígrados y en ambos lados sensores de velocidad de aire y también de temperatura. Lo que tendría que pasar es que la temperatura, el aire caliente al subir, haría que solo el termómetro de arriba se caliente y también este medidor de temperatura tenga más velocidad, porque está subiendo con más fuerza y más aire. Y eso es efectivamente lo que pasa. El de arriba llega a los 30 grados y el de abajo a lo mucho a los 11. El segundo ejemplo es de la comparación de la convección y la conducción. Por teoría sabemos que la conducción transfiere el calor de manera gradual, por capas, poco a poco. En cambio, en los fluidos, por ejemplo en el aire, esa transferencia de calor es más alocada, más desuniforme, todo a la vez. Le damos a Run y es lo que pasa. A la derecha tenemos un bloque de ladrillo y vemos cómo la temperatura va transmitiéndose poco a poco. En cambio en la izquierda todo ya se está calentando porque es un fluido. También tenemos ejemplos de radiación. Veamos el primero. Tenemos un fondo de color magenta que son 0 grados
dos elementos, a la izquierda uno de 50 grados centígrados, arriba de este uno de 0 grados centígrados y a la derecha lo mismo pero con 100 grados centígrados. La radiación es que sin calentar el medio, porque no se necesita medio en la radiación, los objetos podemos calentarlos, es decir, el sol nos calienta sin siquiera tocarlo. Le damos a Run y vemos cómo los elementos superiores y transparentes aumentan de temperatura sin que el medio, que es el color magenta, cambie. Por último, vamos a ver un ejemplo de puentes térmicos. Y es que en arquitectura bioclimática tratamos de trabajar con muros compuestos. Estos, por ejemplo, pueden tener estuco, aislamiento, ladrillo y estuco. Pero existen elementos que no podemos controlar, como las vigas y las columnas, y es por estos por donde el calor se nos escapa. El ejemplo funciona de la siguiente manera. En el interior tenemos un elemento de temperatura constante de 20 grados centígrados, luego una pared de drywall con las siguientes propiedades térmicas, también otro muro, luego tenemos aislamiento, pero entre estos pasa una viga central que tiene las siguientes propiedades térmicas y además estos están recubiertos por otra sección de muro. Si le damos a Run, el calor que estamos guardando en el interior, así tengamos aislamiento a los lados, va a escaparse por la viga central. Ese es un puente térmico. 3. Ejemplo simple. Configuración paso a paso de un modelo básico de conducción térmica en un muro. ¿Cómo creamos nuestras propias simulaciones? Les recomiendo que siempre empiecen con algún ejemplo que tenga que ver bastante con lo que deseen simular. Para este ejemplo voy a hacer un muro simple que existe en el Perú, que es el más común, estuco, ladrillo King Kong y estuco, y ver cómo estos afectan al confort interior. Entonces el ejemplo de puentes térmicos que estamos viendo actualmente nos sirve bastante. Agarramos el muro exterior, lo movemos con la flecha del teclado, le damos a propiedades, nombre, ladrillo, geometría va a tener un espesor de 0.15 y propiedades térmicas según la normativa EM 110, conductividad de 0.47, calor específico de 930 y densidad de 1000. Le damos OK y ya tenemos el primero configurado. Los demás vamos a borrarlos porque no sirven. Y este muro de drywall vamos a convertirlo en el estuco. Propiedades, el espesor me parece bien, el nombre estuco, propiedades térmicas según la normativa EM 110, 1.4, calor específico de 1000 y densidad de 2000. Le damos OK y ya tenemos todo listo. Ahora con las flechas del teclado vamos a moverlos para que estén a ras de piso y a ras de techo y además a ras de nuestro espacio interior. Allí. El ladrillo hacemos lo mismo. Y para el estuco exterior hacemos control V, control C. Y acomodamos el estuco exterior. Si queremos una mejor graficación, podemos darle anticlic a nuestro elemento, opciones de vista, y aquí cambiarle el ayurado o el color que va a tener, una textura más relacionada al ladrillo, por ejemplo, que es, a ver, esto de aquí, le damos OK y se asemeja mejor. Vamos a poner 3 termómetros, uno dentro del espacio interior, uno dentro del ladrillo y uno exterior. También un sensor de flujo que lo pondremos en el centro del ladrillo. Además a este le vamos a rotar 90 grados para que esté en dirección del flujo de calor, que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué más? En propiedades de fondo vamos a simular que este va a tener menos 5 grados centígrados, va a ser una noche bastante fría y tenemos que activarle importante las propiedades de convección para que funcione como aire de verdad y que no solo sea un fondo que no tenga que afectar en la simulación. Tiempo de simulación le ponemos 1 porque con 5 tiende a tener errores, le damos OK y listo. En la pestaña de vista desactivamos la segunda opción que hace que el programa vaya más lento y que pueda cerrarse. Y además para ver el efecto que va a tener ese aire exterior en contacto con nuestro muro con el aire interior, en propiedades del elemento del aire interior vamos a cambiarle que no sea temperatura constante, sino que esa temperatura se pueda cambiar según el entorno. Le damos OK y listo. Tenemos lo siguiente.
un espacio interior de la vivienda a 20 grados centígrados y el exterior está a menos 5 grados centígrados, y lo único que nos cubre es un muro compuesto común en el Perú, que es estuco, ladrillo y estuco. Ahora sí, le damos a Run y lo que tendría que pasar es que la temperatura del aire exterior va a contagiar a la temperatura del aire interior. Le damos y vemos cómo va disminuyendo nuestra temperatura. Eso es porque el muro que estamos usando no tiene aislamiento, no tiene menos propiedades térmicas, y en un momento va a llegar a tener probablemente 5 grados centígrados, 10 grados centígrados. Eso es todo por este video. Espero que puedan aprovechar más sobre el programa y ver todos los ejemplos que nos trae por defecto.